A mí mi padre toda la vida me enseñó, dice, tú no hables, no digas nada. Nunca digas nada. No cuentes tus cosas, no cuentes nada a nadie. Y una de las cosas que yo me decía, si tú no cuentas, ¿quién va a orar por ti? Si tú no cuentas, estás luchando solo. ¿Vale? Y con los testimonios es igual. Si yo no cuento, la otra persona no es edificada. Amén. Y a veces nos guardamos cosas y bueno, que es mío, que no importa que nadie, y saben, y la importancia, ¿sí?, que le da la palabra a contar, a ser agradecidos, a ayudar a otra persona, a fortalecerle, y nada, pequeñas cosas que día tras día, ¿saben?, nos van pasando. Entonces, en lo que yo les animo, como dice Calalias, no se guarden lo que Dios hace con ustedes o que hace con nosotros, no lo guardemos, sino que lo podamos compartir. Amén. Recién quería que me decía Lucía, dice, Guillermo, ¿y a ti no te da vergüenza pararte ahí arriba y hablar? Y no sé si decirles vergüenza, pero que cada vez que yo paro aquí que me tiemblan las piernas, sí, ¿vale? Dice, pero hace tiempo, sí, hace tiempazo que lo hago, ¿vale? Pero que nunca es igual y uno como que nunca termina de acostumbrarse, ¿vale? Y a veces hay gente que tiene vergüenza, bueno, que qué va a pasar, qué va a pensar, que esas pequeñas cosas son las que a veces edifican a los demás. Entonces yo les animo a eso, ¿sí?, a que podamos compartir. Amén. Yo les dije la otra vez y vamos a ir grabando testimonios de uno y de otro para los TikTok, ¿vale? O para poner en no sé si el Instagram de la iglesia o el Facebook. Bueno, del Instagram pasa al Facebook, ¿vale? Yo sé que alguna que me dice, ay, no, que a mí no, que en internet no, que todo el mundo me va a ver. No tengan miedo. Dejen que la palabra llegue hasta donde tenga que llegar. Amén. Pero vamos a contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, nada, cada 2 por 3 les vamos a estar pidiendo, mira, te animas a contarlo, te animas a hablarlo, te animas a... ¿Sí? Rompamos eso. ¿Se animan? Yo no sé si fue diciendo no o vamos a pensarlo. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias. Espíritu Santo, gracias porque nos has traído hoy. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que hoy nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida sea ministrado por ti. Y Espíritu Santo, que tú estés haciendo tu obra completa en nosotros, lo que necesitas hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hebreos, la carta que, la gran discusión, ¿quién escribió Hebreos? No se sabe. Hay quien dice lo escribió Pablo, para mí que no lo escribió Pablo, para mí lo escribió otra persona, ¿sí? No se sabe, pero eso no es lo importante. Lo importante es una carta escrita a los judíos, a los hebreos que estaban en la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y el autor trata de mostrar que ese Cristo a quien ellos rechazaron, ese es el Mesías. Y en el capítulo 9 comienza a hablar de lo que eran toda la liturgia, todo el tabernáculo, el templo, los sacrificios. En el capítulo 10 sigue hablando de los sacrificios y va tratando de mostrarle, sí, que todo aquello estaba simbolizando a Cristo y que todo aquello tenía un propósito especial. Así que comienza el capítulo 9 diciendo, ahora bien, aún el primer pacto que Dios hizo con Israel tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal como era el tabernáculo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En una parte, en la primera, había un lugar santo. Allí estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Después había un velo y tras ese velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto que Dios le dio a Moisés en el monte Horeb. Sobre ella, sobre esa tapa de ese arca, dice, hay 2 querubines de gloria que cubrían. Esa tapa es el propiciatorio.
Dice, de las cuales cosas no se puede hablar con detalle ahora, llevaría demasiado tiempo. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes para cumplir continuamente los oficios del culto. Pero en la segunda parte, allí solamente entra el sumo sacerdote, una vez al año, pero no entra solo, no entra con las manos vacías, sino con sangre, la cual ofrece pidiendo perdón por sus pecados, por sí mismo y por los pecados que el pueblo ha cometido. Dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estaba levantada, erigida y aún seguía de pie. Yo les he comentado en alguna oportunidad, me acuerdo que era un 2 de enero, y le digo a mi madre, toda la vida peleando, mamá, quiero tener la ciudadanía española, mamá, vamos a tener, y ella nada, el 2 de enero no tuvo mejor idea que llegar a casa. Digo, mamá, estaba orando, digo, vamos a pedir ciudadanía española. Dice, no, que no sé qué, que no se sabe. Dice, está abierto, si no está abierto. Llamé, el consulado está abierto, vamos ahora. Nada, que hubo que ir como de aquí a Santa Cruz, sí, unos cuantos kilómetros, vamos al consulado. Y allí en medio de todo aquello, para mí comenzó lo que fue una lucha titánica, ¿vale? O sea, quien es inmigrante, o sea, ustedes a veces cuando, tratando de identificarlos, uno desea algo, pero como que está muy lejano. Entonces, esa angustia o ese deseo, las ganas de tenerlo y no poder tenerlo, las ganas de anhelarlo. La cuestión es que a mi madre sí le daban ciudadanía española, pero a mí, por ser mayor de edad, no me la daban. Y en medio de todo eso, yo comencé una carrera titánica. Les digo que hasta en determinado momento yo escribía al Vaticano a ver cómo podía hacer para yo tener la ciudadanía española. Para que se hagan idea de toda la historia como yo la estaba llevando dentro de mi cabeza. Y desde el momento que yo dije, me voy a España, hasta el momento en que yo llegaba a España, pasaron 4 años. Y esos 4 años fueron bastante difíciles. Dios me llevó por lugares donde yo no pensaba ir. Dios me llevó de misionero a Argentina que jamás pensé llegar. Sí, me acuerdo que le decía al misionero que me estaba hablando, digo, tú me estás diciendo que me vaya a una comunidad indígena, digo, ¿y qué pasa si en determinado momento mi hijo, Pablo tenía 14 años, se acerca al río y hay un yacaré, hay un cocodrilo? ¿Qué pasaría si en el medio del monte aparece un puma, una serpiente? Cosas que eran reales. Sí, y yo con toda aquella idea en mi cabeza digo, yo no quiero ir para ahí. Dios me llevó a donde yo no quise ir. Y en medio de todo eso volvimos a Uruguay. Yo seguía tratando de tener la ciudadanía, la residencia española. Para mí era un reto imposible. En determinado momento le escribí a una amiga que está en Suecia y ella tratando de animarme y le digo, mira, no te preocupes, se llama Beatriz, no te preocupes, Beatriz, las cosas están difíciles, pero yo aún me mantengo en pie. Y aquel me mantengo en pie, en el momento que yo le escribía y que enviaba aquella carta, a mí me sonó con que algo comenzaba a cambiar en el ambiente espiritual. Y la cuestión que ese mantenerme en pie, ¿sí?, fue algo que me sacudió. Y una de las cosas que Dios me enseñó a partir de allí, en medio de todo eso, es que Dios me llevaría por muchísimos lados difíciles, por situaciones y cosas que digo, bueno, yo quiero estar, y en otras que no quería estar. Y tuve que aprender que en esos momentos que a veces yo no quería estar, como estar en Argentina en medio de una comunidad indígena, allí en medio de todo eso, allí fue donde Dios fue tratando y allí era donde Dios quería cambiar determinadas cosas conmigo. Dios me llevó por una cantidad de lados. ¿Sabes lo que yo te quiero decir? Muchas veces nosotros pensamos, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué esta situación adversa? ¿Por qué no sale? ¿Por qué 4 años orando para estar en el lugar donde Dios me decía que esté? ¿Por qué? Y me encontré luchando con Dios y me encontré en esa desesperación de que yo quería algo y Dios lo estaba frenando. ¿Sabes? Y una de las cosas que aprendí,
todo ese proceso de 4 años, toda esa situación difícil, todo eso fue necesario. Allí yo aprendí a orar, allí aprendí a buscar y a confiar en Dios como nunca había confiado. Y saben, aquello que decía, bueno, aún estoy en pie, aún tengo fuerzas para seguir luchando. No fue hasta que yo no dije, Señor, no doy más, no puedo más, no estoy cansado, yo me rindo. Y cuando yo dije, yo me rindo, fue cuando Dios comenzó a obrar. Y fue cuando Dios comenzó a abrir puertas. Y fue en ese momento que las cosas comenzaron a cambiar. A donde yo te quiero llevar es, no luches con tus propias fuerzas, no tengas miedo de rendirte a lo que Dios quiere hacer contigo. No tengas miedo. Saben, cada vez que nosotros decimos, bueno, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo soy suficiente, yo tengo fuerza, estamos cerrando puertas espirituales. Porque Dios nos enseña a confiar, y Dios nos enseña y nos va llevando a ser hombres de fe. ¿Sabes? Dios no quiere hacer de ti un hombre fuerte, una mujer fuerte. Dios quiere de ti una persona de oración. Alguien que en el Espíritu busque, alguien que en el Espíritu clame, alguien que en el Espíritu aprenda a vivir lo que es la gloria de Dios. Y mientras nosotros luchamos con nuestra fuerza, mientras nosotros nos mantenemos en pie, mientras nosotros somos autosuficientes y fuertes y grandes, recibimos cosas, pero a medias. A medias. ¿Sabes? Y a donde yo te quiero llevar, ¿sí? Es que hay cosas que Dios no quiere que se mantengan en pie. El pasaje que acabamos de leer dice que mientras estuvo aquel tabernáculo, estaba todo bien. Dios estaba mostrando de una manera. Mientras el tabernáculo estuvo en pie, perfecto. Pero ahora llegaba el momento en que Dios quería cambiar situaciones. Hay cosas que Dios te dio en el día de ayer que para hoy no sirven. Hay tratos de Dios para ti ayer que hoy tienen que ser distintos. Hay promesas, hay palabras que Dios te dio. Tú puedes decir, pero es que Dios me la dio, sí, para ayer. Ahora el tema es hoy. Hoy recibe una palabra nueva de parte de Dios. Porque Dios tiene algo nuevo para ti en el día de hoy. Lo de ayer pasó, hoy es algo especial. Hoy es algo distinto. Y el hecho de que yo estaba leyendo, ¿saben? Esto de que, bueno, este pasaje de que el tabernáculo estaba en pie, era porque Dios me decía, mira, hay gente que muchas veces se encuentra luchando con Dios, se encuentra luchando conmigo, me decían, ellos quieren hacer algo, yo quiero cambiar situaciones, pero ellos están tratando de mantener su propio tabernáculo en pie, sus propias tradiciones en pie, sus propias costumbres en pie, toda su vida, su religiosidad en pie. Y quiero decirte de parte de Dios, Él quiere levantar cosas nuevas. Él quiere empezar en ti algo nuevo. Lo que ayer pasó, pasó, pero Dios quiere iniciar en tu vida una nueva etapa. Y eso que tú dices, esto es mío, esto Dios me lo dio, eso no puede mantenerse en pie. Mientras mantengamos en pie las cosas viejas, no podremos recibir las nuevas. Es importante que aprendamos a movernos en los tiempos de Dios y aprendamos a ver. Ayer Dios me dio, ayer tuviste una palabra, hoy tenla otra vez. No cumplas con Dios. No cumplas que tengo que leer tantos versículos de la Biblia. No cumplas que tengo que orar. Tengo que ayunar tantos días a la semana. No cumplas con Dios. Cuando te acercas a Dios, acércate para tener comunión con Él. Acércate para escucharle, no para cumplir. Muchos propósitos son detenidos porque nosotros queremos cumplir. Y sabe, yo una de las cosas que quiero decirte es que Dios te va a ir llevando hacia aguas profundas. Tú dices, estoy en una situación que no pensé, no tendría que estar. ¿No les ha pasado? Es que no tendría que estar viviendo esto. No tendría que haber pasado lo que pasó, pero allí estamos. Allí estamos viviendo. Y una de las cosas, ¿sí?, es el hecho de que estamos allí
porque Dios nos está llevando hacia situaciones más profundas, donde nosotros no nadamos, donde nuestras fuerzas no dan, donde no tenemos la capacidad de resistir. Y al igual que Ezequiel, te va a ir metiendo en aguas cada vez más profundas, donde no dependa de ti y aprendas a depender de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y hay algo que quiero decirte, hay una promesa de Dios que Él dice: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo y no te van a negar. Quiero decirte de parte de Dios, no te van a negar, no van a poder. Dios te va a llevar a situaciones difíciles, pero no vas a fracasar, sino que vas a mantenerte, porque la palabra de Dios lo dice. No tengas miedo hacia los lugares a donde Dios te lleva, y no tengas miedo de las cosas que Dios quiere romper en tu vida. Yo les comentaba que leía este pasaje porque el pueblo de Israel estaba manteniendo y quería mantener su templo, su tabernáculo. Estaba muy bien, Dios se lo había dado. Pero ahora hay que iniciar. Y hay gente que está aquí, que está en el momento de iniciar. Tiene que volver a empezar. Y Dios te trajo en esta mañana para terminar con una etapa e iniciar otra. Y que tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Pero no tengas miedo de dejar atrás las cosas que ya cumplieron su propósito. Por más que Dios te lo haya dado. Que ya te lo dio, perfecto. Ya cumplió el propósito, perfecto. Ahora es algo nuevo. Si ustedes hablan con un judío, a ellos les enseñan de que Jesús es tabú. Si les habla de Jesús, no, Jesús no. Jesús, me enseñaron que Jesús fue su profeta, Jesús, y saben, ya desde la antigüedad. ¿Sí? Y ustedes, cuando leemos en la Biblia, nosotros vemos por qué rechazaron a Jesús. En parte porque no le buscaban de corazón, dice la palabra. Pero en parte porque Cristo rompió una cantidad de tradiciones. Y ellos, tratando de mantener en pie sus tradiciones, rechazaron a quien estaban esperando. Si tan solo hubiesen prestado atención que ese templo que se hizo en la época de Ageo, ese templo que más adelante Herodes reconstruyó, ese templo que era el orgullo de Israel, si ellos hubiesen prestado atención a las profecías respecto a ese templo, hubiesen visto que las cosas eran distintas y que Dios tenía otro plan. Cuando Dios le habla a Ageo que comienzan a construir, dice que van poniendo las piedras, que no eran las mismas piedras de la época de Salomón. Los babilonios, cuando destruyeron el templo, arrancaron todo porque entre medio de las piedras había oro. Hasta los cimientos arrancaron. Ahora Ageo está reconstruyendo aquello. Y cuando el pueblo está viendo lo que se estaba poniendo y lo que era, dice que muchos comenzaron a llorar comparando aquello con esto que estaban edificando. Otros estaban, dice, los jóvenes que no habían visto el antiguo templo, ellos estaban encantados. Dice, el ruido, el gozo se escuchaba de lejos, pero la gente no podía distinguir a kilómetros de distancia cuál era el llanto, de cuál era el grito de alegría. La cuestión es que Ageo, en ese momento, cuando el pueblo está desanimado por las piedras que se están poniendo y por lo grotesco que estaban haciendo ahora, Ageo les dice: la gloria postrera de esta casa que ustedes están haciendo será mayor que la primera. En distintas palabras, lo que está diciendo es: el Mesías va a entrar en este templo y ni con toda la gloria de Salomón se va a poder comparar cuando Jesús entre por allí. Hasta el día de hoy ellos leen esa profecía y no la pueden aceptar. No la quieren aceptar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor persona que aquella que se cree buena no siéndolo. No hay peor persona que aquella que dice, bueno, yo no tengo nada que cambiar. Porque por lo general son los que más necesitan. Ellos estaban
viendo y hasta el día de hoy están viendo estas profecías y no aceptan. El templo fue destruido, la promesa de Ageo se cumplió, pero ellos siguen diciendo, no, vamos a reconstruir otro templo. Y ¿sabes algo que yo quiero decirte? Deja que Dios cambie. Deja que Dios cambie las situaciones. Deja que Dios inicie en tu vida una nueva etapa. Dios lo va a iniciar. Dios te trajo para comenzar cosas nuevas, pero no mantengas en pie las cosas que Dios quiere quitar. Tradiciones, costumbres, pensamientos, tabernáculos, cosas que tenemos que son tan sagradas que nadie las puede tocar. Pero resulta que ahora ya pasó el tiempo y ellos no entendieron. La palabra aquí en Hebreos dice todo eso, todo el tabernáculo, todo lo que estaban viviendo era simplemente una sombra, era un símbolo. El sacerdote que entraba todos los días era un símbolo de Cristo, que es el Mesías, mediador de un nuevo pacto. El altar donde se sacrificaban los animales era un símbolo, y cuando Pablo habla en Romanos dice ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El altar es un símbolo del sacrificio, el cordero que se mataba día tras día. Era un símbolo de Cristo. Y cuando Juan ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos estaban viendo, los judíos estaban viendo todo esto y no quisieron verlo, no quisieron entenderlo. La profecía de Jeremías, de Raquel, llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque perecieron. La tuvieron delante de sus ojos y no la quisieron aceptar. No. Era más importante mantener todo un sistema de sombras, de simbolismo, de religiones, que decir, ese hombre es el Mesías. El lavacro que estaba allí, que era donde ellos se lavaban las manos, donde ellos se purificaban. Saben, el lavacro es símbolo de la palabra. La palabra, agua de vida. Jesús, agua de vida. Jesús es quien nos limpia. Luego comienza a hablar de lo que hay dentro del lugar santo. En el tabernáculo, que era una tienda de 15 metros de largo por 5 de ancho por 5 de alto. Todo aquello era un lugar especial. Estaba dividido en dos dentro de ese salón de tela. Dice que había un candelabro de oro, era lo único que iluminaba. El candelabro hecho martillazos que simboliza el sufrimiento de Cristo. Y ese candelabro era lo único que iluminaba. Y Cristo se identifica con eso cuando dice, yo soy la luz del mundo. Enfrente había una mesa con 12 panes, simbolizando cada pan a cada tribu de Israel. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y luego había en la parte de atrás, antes del velo, había un incensario, y el incienso en símbolo de oración. El incienso en símbolo de intercesión. Y Jesús habla que Él es el mediador, el intercesor para entrar a la presencia de Dios. Más adelante, en la segunda parte, el arca simboliza la presencia mismo de Cristo. Con el maná, que es el alimento espiritual que ellos recibieron en el desierto. Las varas de Aarón, una vara de Aarón que reverdeció. Sí, hablando de que Cristo sea el renuevo, hablando de la resurrección de Cristo. Las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, hablando de la palabra, y toda la ley simboliza a Cristo. Todo lo que estaba allí, todo simbolizaba a Jesús, desde los colores, los materiales. Todo el mobiliario estaba hecho de madera y revestido de acacia. Madera porque simboliza la humanidad de Cristo, y acacia porque simboliza la gloria y la deidad. Todo aquello significaba algo. Todo aquello era muy especial, pero no tenía valor alguno cuando Dios estaba allí. Y ahora era tiempo de cambiarlo.
Sabes, hay cosas que en nuestra vida a veces son de muchísimo valor, pero llega el momento de pasar a la otra etapa. Hay algunos de ustedes que están orando: Señor, yo quiero más. Señor, yo quiero ver tu gloria. Señor, llévame a otro nivel. Señor, yo quiero experimentar, quiero verte. ¿Sabes? Pero para eso es necesario dejar atrás determinadas cosas para poder recibir lo nuevo. Pero mientras nosotros nos atemos y mantengamos en pie valores, pensamientos, principios, formas, religiosidades. Hubo alguien que se enojó aquí en la iglesia, se enojó conmigo en especial en parte, porque cuando Dios comenzaba a manifestarse, cuando teníamos, que comenzaba ese movimiento especial de parte de Dios, dice: no, ¿por qué hay que ministrar todos los días? ¿Por qué tienen que orar por la gente? ¿Por qué hay que imponer las manos? ¿Por qué? Que yo me siento mal y que no quiero caerme y que no quiero, y que yo quiero el antiguo sistema y yo quiero que volvamos a lo de antes. Pero es que Dios nos está llevando a otra etapa. Dios nos está llevando a otro momento espiritual. Y mucha gente comenzó a ser transformada, bautizada en el Espíritu Santo, endemoniado, librado. Hubieron cambios espirituales tremendos, pero fue necesario dejar atrás todo un sistema. Y hemos cambiado, y a veces los cambios son producidos por Dios y son la respuesta a nuestra oración. Las cosas que suceden en tu vida son la respuesta a la oración tuya o de alguien. Alguien oró. Una madre una vez orando y amargada, su hija había tenido un accidente y preocupada, y en eso se da cuenta y entiende que todo aquello Dios lo había permitido para que su hija tenga un trato con Dios, y que lo que había ocurrido había sido la respuesta a la oración de ella, pero ella lo quería de otra forma. A veces queremos las cosas, ¿saben? Y le decimos a Dios cómo tiene que hacer, que esto sí, que esto no, que esto me gusta y que esto no me gusta. Y si yo te digo que Dios te va a llevar por cantidad de lados que no te gustan, y que allí vas a ser transformado. Nos hubiese gustado que fuese de otra manera, todo muy lindo, todo muy bueno. Y Dios dice: por lo bueno a veces no se aprende, ¿verdad que no? Somos bien cabezones en ese aspecto. En Estados Unidos ocurrió que había un parque, un coto de caza muy importante. La gente iba allí con sus permisos a cazar venados, pero resulta que muchas veces había una manada de lobos que habían echado los venados de ese sector a otro. Entonces, para que eso no ocurra, ¿qué hicieron? Comenzaron a matar a los lobos, los mataron a todos. Así que los venados comenzaron a reproducirse. Y no se dieron cuenta que aquellos venados comían toda la hierba. En determinado momento comieron toda la hierba de una ladera, de las dos laderas del río. Cuando vino una lluvia, todo aquello hizo un deslave, y resulta que no quedó sino tierra pelada. Al haber solamente tierra pelada, los venados no tenían que comer y se fueron. Entonces entendieron que los lobos mantenían controlada la población de venados y que era necesario el lobo y el venado para que haya un equilibrio. ¿Sabe? Y a veces necesitamos una parte que nos haga orar, una parte que nos haga buscar, una parte que decimos que esto yo me lo quitaría, pero eso es necesario para que la otra parte crezca y florezca. Has estado orando por gloria, has estado orando por presencia, has estado orando por milagros, pues la respuesta de Dios es que está produciendo situaciones en las cuales tú vas a ver la gloria y el milagro de Dios allí delante de tus ojos. Dios va a usar eso para transformar lo demás. Pero es necesario esa parte. A donde yo quiero que veas, lo que yo quiero que veas es que fue necesario quitar aquel tabernáculo. Mucho dinero, muy lindo, muy bueno, muchos recuerdos, mucha presencia de Dios en su momento, mucha gloria en su momento, pero ahora
ahora no era útil. Ahora las cosas que antes fueron buenas, ahora hay que quitarlas. Deja que Dios cambie lo que tenga que cambiar. No luches contra Dios. No te esfuerces tratando de ir en contra de lo que Dios quiere. ¿Sabes? Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, siempre es para bien. Y aunque al principio no lo notes o no te des cuenta, te vas a dar cuenta al final que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No me gustó, al principio no, pero deja que Dios siga trabajando. Deja que Dios siga obrando. Y vas a ver que al final vas a decir gracias. Ya saben, yo estoy feliz de haber estado en esa comunidad indígena. Ustedes no saben los meses que yo lloré porque no quise estar ahí. 4 meses de estudio teórico, llorando y con mi crisis a cuesta. Yo quiero volver a Uruguay, yo me quiero ir a España. ¿Qué rayos estoy haciendo en Argentina? Luego de ahí nos llevaron a vivir dentro de la comunidad indígena. Nos subieron a las 11 de la noche en una guagua, viajamos 600 kilómetros a las 3 de la mañana, nos bajaron en medio de la nada. Había un pueblo que no sabíamos ni cómo se llamaba, de allí nos recogieron, nos dijeron tú duermes aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, cada familia por su lado, hasta mañana, que les vaya bien, nos vemos dentro de 2 meses. ¿Saben? Aquello fue, yo estuve después de ese momento, estuve 3 meses. Señor, yo no quiero esto. No es esto lo que yo te pedí. No es esto lo que tú me prometiste. Hasta que en un momento, me acuerdo, estaba tomando mate sentado. Me encantaba sentarme a ver salir el sol en invierno, que había escarcha encima del césped. Y en aquel frío me encantaba tomar mate. Yo tenía mis devocionales allí. Y me acuerdo claramente cuando le digo, bien, vamos a hacer un trato. Tú me cuidas, tú cuidas a mi familia. Y yo voy a hacer lo que tú me pides. Y de allí comenzó a cambiar todo. Hasta me empezó a gustar. Hasta aprendí el idioma de ellos. Hasta voy en el día de hoy y me consideran uno más de ellos. ¿Saben? Y cuando yo pude ver la voluntad de Dios y que aquello de lo que me enamoré simplemente fue una etapa, un periodo, porque después Dios me sacaba de allí. Ahora sí te vas a España. Y ojo, ¿no lo podía hacer de primera? No podía, porque mi cabeza necesitaba ser cambiada. Cuando Israel sale de Egipto, no estaba preparado para entrar en la tierra prometida. 40 años fueron necesarios para que ellos aprendan a depender de Dios. Entonces sí, entró un pueblo que confiaba en Él y que era un pueblo de fe. No tengas miedo de dejar ir las cosas que Dios quizás en algún momento puso en tu vida, que en algún momento te lo dio. A veces relaciones, amistades, a veces noviazgos. A veces quizás algo material, como puede ser, no sé, un coche, la licuadora, la batidora, dicen aquí. ¡Ay, qué tan linda que era la de mi madre! Era, querida, era. Y ahora ya no es más, ahora ni para chatarra sirve. Pero la cuestión es que cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Algo que ocurría allí era que cada día los sacerdotes entraban al templo a hacer sus sacrificios. Hubo una vez alguien que se cuenta de 2 hombres que fueron a una zona, encontraron una mina con una cantidad de piedras preciosas, diamantes, y resulta que uno de ellos lo cogió y lo puso en una bolsa, llenó su mochila con aquellos diamantes y tuvieron que huir porque si no los mataban para robarle los diamantes. Saliendo de esa región, tienen que cruzar un río y resulta que, el primero lo pasa, el segundo con la mochila comienza a meterse y se da cuenta que cada vez le cuesta más porque el peso de los diamantes en tierra era una cosa, pero ahora contracorriente era otra. Y su amigo le dice, suelta la bolsa. Deja la bolsa, deja que se pierda porque te vas a morir tú y la bolsa también. ¿Saben lo que pasó? Que el hombre no la soltó y se ahogó y se perdió él
y se perdieron los diamantes. Nosotros muchas veces podemos llegar a hacer lo mismo, tratando de retener cosas que quizás sean de mucho valor, pero mira que no pierdas más de lo que puedes ganar. No tengas miedo cuando Dios está cambiando cosas en tu vida. Algunos de ustedes están en procesos interminables porque no se animan a rendirse a lo que Dios quiere hacer. Y no termina, y no termina, y no termina. Y Dios está hablando, déjalo, suéltalo, vamos a pasar a la otra etapa. Y no terminan, y sigue, y sigue, y sigue el proceso. No tengas miedo de soltar aquellas cosas que necesitas soltar. No mantengas en pie lo que Dios quiere cambiar. A veces hay gente que dice, bueno, pero que tengo que entregarle todo y Dios me va a dejar sin nada. No, no es que Dios te deje sin nada, es hacer morir muchas veces dentro de tu corazón aquello que te tiene atado, a veces recuerdos. A veces yo he conocido gente que tiene odio de un divorcio hace 20 años, recordando que me dijo esto y que me hizo esto. A veces gente atada a un dolor, gente atada a algo bueno, a algo lindo. ¿Sabes? Y cuando uno lee en la palabra dice, nunca digas en tu corazón, las cosas viejas fueron mejores. Nunca hablarás de esto con sabiduría. Aprendamos a soltar. Aprendamos a dejar ir lo que Dios quiere. Y no te guardes un pedacito en tu corazón. No tengas miedo de que Dios tome el control, porque es allí cuando Él comienza a hacer y cuando las cosas comienzan a darse. Alguien dijo una vez, cuando tú oras por paciencia, ¿cuántos oran por paciencia? Ya, yo sé que nadie, pues ya. Yo no oro por paciencia, porque eso viene solito. Cuando uno ora por paciencia, Dios no nos va a dar paciencia, nos va a la oportunidad de ejercer paciencia. Cuando uno ora por ser bueno, Dios no te va a decir, ahora eres bueno, ahora eres buena. No, Dios te va a dar la oportunidad de irte haciendo bueno. Cuando tú oras por tener una estabilidad económica, no te va a llover dinero. Dios te va a dar la oportunidad de un trabajo y te va a abrir puertas. ¿Saben? Y tenemos que aprender a confiar y permitir que Dios nos lleve por caminos que muchas veces no entendemos. El que es guiado por el Espíritu no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, pero lo puede sentir, ¿verdad que sí? Uno caramba, como esa electricidad que le atraviesa el cuerpo y ¡wow! Pero ay, Señor, ¿y qué voy a hacer hoy? Y a veces dice, Dios no me contesta nada. Y de repente pasó aquello que dice, yo no esperaba esto. No, es que Dios te está contestando. Es que Dios está haciendo. Lo que pasa es que muchas veces no lo hace de la forma que nosotros queremos. Cada día, un sacerdote ofrecía un sacrificio cada día. Se mataba un cordero pidiendo el favor de Dios. Pero había un día en especial, que es el que dice aquí, el día de Yom Kippur. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo pidiendo perdón por sí mismo y por el pueblo. Cada día. Ese sacrificio una vez al año, pero cada año. Siempre. Sin embargo, hay una de las cosas que dice en Hebreos 9:12. Mira lo que dice. Jesucristo entró una vez para siempre. Ya no sería necesario cada año, sino una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquel precio que Él pagó, ya no era necesario pagar más nada. Ahora no era necesario seguir sacrificando. La sangre de Cristo era el precio
Hay gente que se desmaya cuando habla de sangre. Yo a mis hijas les digo, ¿por qué no estudias enfermería? Tienes oportunidad, yo te ayudo desde aquí. ¿Sabe qué? Mira, no tengas miedo. Ay, no, que la sangre, ay, que no, que me mareo de tan solo pensarlo. Yo he visto gente que se desmaya, después de hablar de sangre se desmaya. Pero sangre es el precio que se pactó por nuestra salvación. La sangre de Cristo. Hay coros que hablan la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios, de un himno que me hace acordar los años 80. Ya a veces peleábamos por cosas nuevas. Pero la sangre fue el precio pactado. Sin embargo, la sangre de Cristo, una vez y para siempre, en Hebreos 9:22, dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso es que oramos, Señor, perdóname, perdona mis pecados, estoy arrepentido, lávame con tu sangre. Dios le dice a Isaías, ustedes hacen muchas cosas, por más que amontones jabón sobre tu cabeza, por más que te laves con lejía, el pecado seguirá allí, pero la sangre de Jesucristo perdona pecado, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Era necesario que Cristo entrase en el lugar santísimo y en el cielo. Era necesario que Él muriese, pero para que Él muriese llegaba el momento en que el tabernáculo no debía de estar. Para recibir cosas buenas, no tengas miedo de soltar algo que piensas que es bueno, porque lo que Dios hace es mejor. El plan de Dios es mejor. Lo que Dios tiene para ti es mejor. No tengas miedo de soltar tu bolsa de diamante. Déjalo que se vaya, porque dice que no habrá nadie que deje por causa de él padre, madre, hijo, casa, bienes y todo lo que sea que no reciba en esta vida 100 veces más. Y persecuciones. No tengas miedo de soltar. Yo aquí, los únicos familiares de sangre que tengo son mi hijo y mis padres. Todos mis hermanos, primos, tíos están todos en Uruguay. Pero Dios me dio una familia que al punto, saben, yo que ni extraño. No extraño. A veces me pongo sentimentaloide y nada, trato de cambiar. A veces me pongo a ver fotos y me pongo esa cara de tonto y nada, yo no puedo esto, pero Dios me ha dado mucho más. Y Dios te va a dar mucho más. La sangre de Cristo perdona. La sangre de Cristo restaura. Fue el precio que se pactó por nuestra salvación. Hebreos 9:26. Miren lo que dice. Se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Dios no solamente perdona, lo arranca. Dios no solamente te perdona, te hace una nueva criatura. Dios no solamente te perdona, te quita las ganas de seguir pecando. Te las quita. Se los voy a leer otra vez. Dice, para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26. Entonces, saben, es una promesa que nosotros podemos reclamar. Porque todos tenemos luchas, tentaciones, y el diablo sabe dónde golpear. Reclama, Señor, arráncalo. Arráncalo, quítame las ganas de fumar, quítame las ganas de pornografía, quítame las ganas de emborracharme, quítame las ganas de no hacer nada, quítame las ganas de no orar, quítalo. Quita el pecado. Hebreos 10:14, esto me encanta, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando habla de perfectos, significa alguien maduro. Está hablando de un hierro, en una espada templada. Para templar se mete al frío, al calor, 500, 700 grados según el metal, y luego enseguida se mete en aceite frío. Y aquello hace que el material sea resistente. No quiere decir que no se mueva, es flexible, pero resistente, y el filo que adquiere, ¡wow! ¿Saben? ¿Y sabe lo que significa cuando Dios dice que te hace perfecto? ¿Sabe lo que significa, caramba?
preparado para toda buena obra, perfecto para soportar las situaciones que tienes por delante. Y el versículo que más me gusta es uno de mis favoritos, Hebreos 9:14. ¿Lo tienes tú, Eli, por ahí? Si la sangre de los toros, dice anteriormente, puede santificar, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Y miren lo que dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Me encanta, me encanta. La sangre de Cristo limpiará mi conciencia. Hay gente que muchas veces lucha contra recuerdos, lucha contra decisiones, lucha contra cosas que pasaron y le hubiese gustado que sea distinta si hubiese hecho de otra manera. A veces hemos dicho cosas que han dañado tanto a tanta gente. A veces actuando sin pensar. Y uno dice, me gustaría volver el tiempo atrás, porque esa oportunidad ya se fue. Me gustaría regresar. Y hay gente apretada, acobardada, disminuida, porque su conciencia mismo le acusa. Y lo que dice esta palabra es: la sangre de Jesucristo limpiará tu conciencia. Y yo quiero que sepas que Dios te trajo aquí para que el pasado quede atrás y para que Dios limpie tu conciencia. No es casualidad.